Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente nos presentamos acá para compartir de la palabra en este día miércoles. Poder continuar con el libro de Eclesiastés, ya vamos un poco más de la mitad. Y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por enviar sus comentarios. Participe, le invitamos a que participe con nosotros en el transcurso de la semana. Ponga sus peticiones de oración, envíenos sus comentarios, haga comentarios en base a lo que estamos estudiando, sugerencias. Todo es bienvenido. Lo que queremos hacer es a través de este medio servir, apoyar y sobre todo poder compartir la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Eclesiastés. Mantenga su Biblia abierta, capítulo 7. Vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 5. Vamos a tratar de concentrarnos solamente en esos versículos, algunos minutos, buscar qué es lo que Dios nos dice, tratar de reflexionar en lo que Dios a través de estos versículos quiere hablar a nuestra vida. Donde quiera que esté, en cualquier lugar que nos acompañe, le enviamos bendiciones. Gracias por acompañarnos, a familiares, amigos, aquí en Canadá o en cualquier otro lugar que se encuentre. Que Dios lo bendiga y siempre lo invitamos. Acompáñenos miércoles, domingo. Próxima semana es una semana sumamente especial para nosotros. Celebramos la Semana Santa, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos compartiendo mensajes relacionados al tema. Así es que por el momento vamos a compartir la palabra de Dios, libro de Eclesiastés, capítulo 7, nuevamente bienvenidos, Dios le bendiga, y la palabra de Dios dice así, del versículo 1 al versículo 5, el libro de Eclesiastés. Dice el título en este pasaje, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Dice así, versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Está hablando de contraste aquí la palabra de Dios. El sabio Salomón está hablando de contraste, ¿sí? Es decir, poder comparar entre mínimo dos cosas, dos o tres cosas, poderlas comparar entre sí y determinar qué es lo mejor entre las dos cosas. Y eso es lo que está haciendo aquí en esta porción de la palabra. Está comparando dos cosas y nos dice qué es lo mejor, qué es lo que debemos de tomar, qué es lo que debemos entender, qué es lo que debemos de aceptar, aún a pesar de que los versículos en sí nos llaman la atención, ¿verdad? Cómo es que es mejor ir a un entierro que ir a una fiesta. Entonces vamos a tratar de encontrarle sentido a lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios en estos versículos, en este contraste que el sabio Salomón nos está poniendo delante de nosotros. Y siempre importante, sin olvidar, aunque no se menciona aquí, sin olvidar, ya vamos a hacer mención un poco más adelante, sin olvidar las preguntas claves, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo en relación a lo que vamos a leer? Versículo número 1, dice la palabra de Dios así, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la buena fama. Es importante que nosotros entendamos a qué se refiere la buena fama. Se refiere al buen nombre que podamos tener nosotros como persona. Se refiere a nuestra reputación, se refiere hasta a nuestro testimonio, se refiere a nuestra honestidad. En una sola palabra se refiere a nuestra integridad como personas, como seres humanos, ya sea creyentes o no creyentes, pero a eso se refiere, que es mejor el buen nombre. Es mejor el buen nombre de las personas. No se refiere precisamente a la cantidad de personas que me conocen. No se refiere como a las celebridades, ¿verdad? Los artistas de la televisión, de las películas o los cantantes. No se refiere a ellos que son conocidos, a ese tipo de fama que son conocidos a través del mundo. No se refiere tampoco a la cantidad de personas que nos conocen o las amistades que tenemos a través de este medio. Tenemos 300, 500, 1000, 2000 amistades a través de estos medios. No se refiere a esa fama. Se refiere a qué es lo que piensan de mí.
No se refiere a mis alcances personales, sino a lo que he hecho por otras personas. Puedes encontrarte una persona profesional, puedes encontrarte que es famosa en el área donde él se desarrolla, un doctor, un ingeniero, y si eres el doctor fulano, excelente, pero es una mala persona. Todo el mundo habla mal de él, la forma en que trata a la gente, desprecia a la gente, no es muy honesto con la gente, no es afectuoso, bondadoso, respetuoso con la gente. Es famoso en su área, pero no tiene una buena reputación fuera de su área. Y de eso está hablando aquí Salomón, de eso habla la palabra de Dios. La buena fama, el buen nombre es algo que vamos ganando a través de nuestra vida. Desde nuestra juventud vamos formando ese nombre. Obviamente en el tiempo de la juventud nadie está pensando en eso. Pensamos más en la diversión, en hacer amigos, en hacer deporte, en jugar aquí, jugar allá. Pero ya pasando el tiempo en que te vas enfocando en tu futuro. Y eso es importante, nosotros vamos formando nuestro nombre, ese buen nombre que podemos dejar. Dice, la buena fama es algo que ganamos a través de la vida, no importando nuestra posición cultural o material. El buen nombre traspasa. El buen nombre de una persona traspasa los aspectos culturales, los aspectos sociales, es decir, la posición social que tú puedas tener o la educación con la que creciste. El buen nombre traspasa eso. No necesariamente una persona de buena cultura, de buena educación, de buena preparación tiene un buen nombre. Puede haber personas sumamente humildes con buen nombre, y puede haber personas muy preparadas y de buena posición económica con una muy mala reputación. Pero es importante, dice, es mejor la buena manera, es importante qué es lo que otros piensan de mí. Cuando no estamos con ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos piensan de mí? Haciendo la aclaración que siempre va a haber alguien que nos encuentre un pero. Siempre va a haber alguien que nos critique. Es buena persona, pero tiene esto. Siempre, no va a faltar la crítica que nos hagan a nuestras personas. Pero nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible por mantener un buen nombre, por mantener un buen testimonio. Y también es importante mencionar que para nosotros los creyentes, independientemente del liderazgo en el que te puedas encontrar, para nosotros los creyentes es importante nuestro buen nombre, es importante mi reputación, es importante mi honestidad como creyente, es importante mi integridad como creyente, lo que la otra gente ve acerca de mí, lo que la otra gente habla acerca de mí. Como creyente es importante. ¿Por qué? Porque ahí ya no solamente es mi nombre, es el nombre del Señor, es el nombre de Dios, es la palabra de Dios la que va de por medio, y es importante que yo mantenga ese buen testimonio. Entonces, esa buena fama se refiere a eso, al buen nombre que pueda yo tener, a lo que la gente habla acerca de mí, cómo la gente me ve, cómo la gente me aprecia, me sigue, no me sigue, me acepta, me desprecia, me reconoce mis cualidades, lo que he hecho por la gente, o totalmente desconoce lo que he hecho. Y lo más importante sería, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios ve en mí? ¿Qué es lo que Dios sabe de mi vida? Absolutamente todo. Y eso sería lo más importante. Y lo repetimos, el buen nombre es algo que lo vamos a ir haciendo a través de nuestra vida. A través de nuestra vida formamos un buen nombre, a través de nuestra vida formamos una mala reputación. Con todo lo que hacemos y decimos, con los hechos, con el trato. Importante también mencionar, ese buen nombre va a iniciar siempre, ¿en dónde? En nuestro hogar. Con nuestra familia. ¿Qué es lo que mi esposa piensa de mí? ¿Qué es lo que mis hijos piensan de mí? Viceversa, ¿qué es lo que el esposo piensa de la esposa? Y los hijos con los padres y los padres con los hijos. Porque nosotros podemos tener una excelente reputación allá afuera en el trabajo, porque no nos queda otra, la manera de conducirnos, o en la iglesia, o en cualquier círculo que nos desenvolvemos, pero en la casa podemos tener mala reputación. Así es que el buen nombre debe de iniciar siempre, ¿en dónde? En el hogar, en nuestra casa. ¿Qué es lo que nuestra familia piensa de nosotros? Y de ahí ya partimos a lo demás. Ahora lo mencionamos, lo más valioso que debemos de considerar, o lo más importante en este tema que debemos de considerar, ¿qué es lo que Dios ve en mí? Hay una historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, el rey Ezequías. Vamos a narrar un poco de esta historia cuando él se enfrenta con Dios, cuando Dios habla con él. Pongámosle atención en referencia a lo que Dios puede ver en ti. En aquellos días
Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Dios dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: este hombre que le llegó el aviso, vas a morir. Prepara tus cosas, llegó tu último día. Y habla con Dios. Y le dice a Dios, versículo 3, te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es importante lo que Dios ve en nosotros. Es importante lo que Dios piensa de nosotros. Este hombre le está diciendo: haz memoria, Dios mío. Es la manera de hablar con Dios. Por supuesto que Dios sabe quién es Él. Por supuesto que Dios sabe quién soy yo. Dice: haz memoria, Dios. ¿Sería para mí posible hablar de la misma manera con Dios? ¿Podría decirle a Dios lo mismo si me manda un mensaje de esa naturaleza? Carlos, prepara tus maletas porque hoy es tu último día. Podría yo voltearme a la pared, podría llorar y le podría decir: Dios, haz memoria de que he vivido en verdad con corazón íntegro y he hecho todo lo que a ti te agrada, Dios mío. Podría hacerlo. Y es la pregunta para todos y cada uno de nosotros: ¿podríamos decirle eso a Dios? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Dios, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios y añadiré a tus días 15 años más. Es decir, Dios está viendo si realmente Ezequías no hubiese vivido con un corazón íntegro en verdad y haciendo las cosas que agradan a Dios, en ese mismo instante hubiera muerto. Pero Dios reconoció la vida de este hombre, el nombre, la buena fama de este hombre, y eso es lo fundamental para nosotros en nuestra vida. Y dice, le está haciendo una comparación: es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Es decir, el buen ungüento en esta porción, vamos al contexto bíblico, se refiere a los perfumes, se refiere a los aceites que utilizaban, se refiere a la fragancia de mucho valor. Recordamos la historia cuando el Señor Jesucristo, dice el libro de Mateo, se encontraba en la casa de Simón el leproso. Y entró una mujer que, por cierto, no tenía un buen nombre, no tenía una buena reputación, pero entró con un perfume fino y lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y lo empezó a enjugar la cabeza de nuestro Señor Jesucristo con ese perfume. Y los que estaban ahí rápidamente se quejaron y dijeron y pensaron entre sí: está desperdiciando eso tan fino, lo podemos vender y repartirlo a los pobres. Era un perfume, algo, una fragancia rica, especial, y a eso se refiere. Es mejor el buen hombre que ese perfume. Es mejor el buen nombre que la apariencia. Es mejor el buen nombre que mi posición económica. A eso se refiere. Era algo valioso que no todos podían tener, pero era una muestra de prestigio. Era una muestra de buena posición social. Era apariencia. Era algo externo. Que nosotros podemos salir a la calle y ver gente que se viste muy bien y que maneja un carro precioso y que tiene una casa preciosa y nos vamos a impresionar, pero no sabemos su nombre, no sabemos si es buen nombre. Nos dejamos a ir por la apariencia, nos dejamos a ir por las posiciones sociales y económicas de la persona, pero está comparando: es mejor la buena fama, es mejor ese buen nombre que el ungüento, que los aspectos. Vamos a ponerlo en otro versículo, en el libro de Proverbios, capítulo 22. Dice: de más estima, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Delante de los ojos de Dios y delante de mucha gente, de más estima es el buen nombre, es decir, tu persona, tu reputación, tu integridad, tu honestidad, tu honradez. Y la buena fama más que la plata y el oro. Tu nombre vale más
tu reputación vale más que cualquier riqueza, tu integridad vale más que cualquier riqueza. Por eso hablamos y criticamos gente en el crimen o en la política y decimos tiene esto y tiene eso, pero ¿cómo lo ha obtenido? ¿Cómo lo han ganado? Gente que no le importa lo que va a hacer para poder obtener y para poder llegar a tener una posición importante, y no le importa. Se lleva su nombre y el nombre de todo mundo en el camino, y es más importante, es de más estima el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata. Entonces tu integridad, tu buen nombre vale mucho más que lo externo, que la riqueza, que el perfume, que el ungüento, que el aceite que te puedas poner, que la buena vestimenta, que la apariencia, que lo externo, que la vanidad de lo externo. Mi buen nombre, tu buen nombre es mucho más valioso en base a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y dice, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, especialmente en el contexto del versículo. Por supuesto que es mejor el día de la muerte, dice, especialmente si muero con un buen nombre, si esa persona murió con una buena reputación, con un corazón íntegro, verdadero, haciendo las cosas que agradan a Dios o haciendo las cosas que agradan a la persona, cómo sirve, cómo trabaja, cómo se conduce. Es mejor, dice, el día de la muerte, todo mundo va a hablar de él, todo mundo lo va a recordar. Ya nadie, y lo importante al que se refiere es mejor, que ya nadie va a poder destruir la reputación de esta persona. Llegó el día de la muerte, ya no hay nadie que pueda destruir su reputación. Él mismo ya no se puede dañar porque ya no está. Ya dejó su legado, ya dejó su buen nombre, ya terminó su caminar en esta vida. Fueron largos o fueron pocos los años que vivió, pero dejó un buen nombre, y es mejor en ese momento que murió porque ya no hay nada que va a dañar su integridad. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. La persona que está naciendo, no hay nada escrito todavía. Absolutamente no hay nada. Es mejor que ya morí con mi buen nombre. Ya terminó todo. Nadie daña mi reputación. Todo el mundo me recordará por ese buen nombre, por todo lo que hice. Como persona, como creyente, como humano. Pero el día del nacimiento no hay nada escrito. Es el inicio de todo y no sabemos lo que será de esa nueva vida. No sabemos cómo vivirá esa nueva persona. No sabemos cómo terminará. No sabemos si terminará con un buen nombre. No sabemos si crecerá y forjará un buen nombre, una buena fama, como dice el versículo. No lo sabemos, por eso es la comparación. Es mejor morir con buen nombre que nacer y no saber qué es lo que va a ser de mi vida. Las madres de esos criminales que hoy en día andan por ahí, cuando nacieron sus hijos, no creo que estaban esperando a que sus hijos se convirtieran en un criminal, que tuvieran un mal nombre y una mala reputación. Entonces, por eso dice Salomón, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, especialmente si muero con un buen nombre, porque cuando nazco no sé qué va a ser de mi vida y no sé si verdaderamente tendré buena reputación o voy a vivir con un mal nombre. Mejor es ir a la casa de luto, dice el versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ahora nos está hablando que es mejor otra vez el contraste entre ir, nosotros decimos a un velorio, dicen la casa de luto, es decir, donde hay un muerto, que ir a una fiesta. Y dice, ¿cómo es posible? Yo no quiero ir a un entierro. No quiero ir a un entierro. Prefiero estar en una fiesta. Entonces es importante que recordemos algo. El libro de Eclesiastés iniciamos desde la primera semana, desde el primer capítulo, iniciamos, y esa es la pregunta importante que se mantiene a través del libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine en este mundo? ¿Estoy viviendo realmente para lo que fui puesto en este mundo? ¿Estoy viviendo mi vida solamente debajo del sol? ¿O realmente estoy viviendo mi vida buscando más allá del sol? Entonces es la pregunta, ¿cuál es el propósito? Todo es vanidad. Dice, ¿cuál es el propósito de tu vida? Prácticamente nosotros nunca, no vivimos de esa manera.
de constantemente estarnos haciendo esa pregunta, de encontrar esa satisfacción en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente, en lo más íntimo, no la satisfacción carnal, momentánea, vana, de poder probar una bebida o de poder tener una rica comida o de las relaciones íntimas, algo que es pasajero, no, de aquello que es íntimo, de aquello que está en mi corazón, de aquella paz, de aquella tranquilidad, de aquel significado verdaderamente que me da las cosas que hago y que vivo. Prácticamente nunca nos hacemos esas preguntas. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué estoy en este mundo? Nunca pienso en la brevedad de la vida. Vivimos día a día y por supuesto todos sabemos que tarde o temprano vamos a dejar este mundo, pero yo no me levanto el día de mañana, si Dios lo permite, me levanto y pensando, hoy este es mi último día, a menos de que esté muy grave en el hospital. De otra manera, nadie vive así. Sabemos y estamos conscientes de eso, pero no lo vivimos de esa manera. No nos ponemos a pensar en la brevedad de la vida. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué realmente nos está hablando es mejor estar en un velorio? O sea, ¿qué pasa cuando voy a un velorio? Todos los días nosotros como personas oímos lo que sucede. Todos los días oímos de gente que muere. Todos los días, ya sea por cuestiones de la naturaleza, ya sea una muerte natural, ya sea un accidente, ya sea un crimen, como los que todos los días escuchamos que pasan todos los días. Y de momento nos impresiona, pero en forma generalizada no nos afecta y no nos hace meditar. Pero cuando vamos a un velorio, cuando vamos a que ha muerto alguien, acompañar a alguna familia que ha muerto a alguien, generalmente es porque es un familiar nuestro o porque es un conocido nuestro, es un amigo nuestro. Y vamos y nos presentamos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Por qué es diferente cuando asisto a ese lugar? Porque nos hace reflexionar. Por eso dice que es mejor ir a la casa de luto cuando estamos enfrente de la muerte, cuando estamos en un velorio, cuando estamos enfrente de un féretro, cuando vemos a las familias llorando, cuando vemos a nuestros familiares o amigos lamentando la pérdida del ser querido. ¿Qué es lo que sucede? Nos hace reflexionar. De otra manera no lo pienso, nos hace pensar en nuestra vida, nos hace pensar que esa persona en ese lugar, tarde o temprano voy a ser yo, mañana, pasado, en 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, pero que tarde o temprano yo voy a estar ahí. Y eso es lo que sucede cuando vamos a ese velorio, cuando oímos a los familiares o a nuestras amistades hablando de la persona que murió, de la clase de vida que vivió, de todo lo que hizo o todo lo que no hizo, lo que le gustó y lo que no le gustaba. Cuando están hablando de ellos, te hace reflexionar en tu vida. Por eso dice el sabio Salomón, es mejor cuando vas a luto, porque ahí verdaderamente nos detenemos por un momento a meditar. Nos detenemos por un momento a preguntarnos a nosotros mismos, a hacernos esta pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mañana puede ser mi último día. ¿Verdaderamente estoy haciendo algo que tiene sentido para mi vida? ¿Algo significativo para mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida completamente? ¿Realmente tengo estoy en paz con Dios? ¿Estoy en paz con mi familia? Todo eso surge. La gran mayoría de nosotros ya hemos estado en esos momentos, ya hemos estado en un velorio, ya hemos estado de luto, ya ha muerto algún familiar o algún amigo nuestro. Hemos estado en esa posición y nos identificamos con lo que dice. ¿Por qué? Porque en esos momentos reflexionamos. Una vez que salimos de ahí, se nos olvida, pero cada vez que estamos ahí, meditamos. Y dices mejor ir ahí porque vas a cuestionarte, porque vas a hacerte preguntas profundas, importantes de tu vida. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Cuando vas a la fiesta, absolutamente nadie pensamos. Cuando estás en el velorio, piensas. Cuando estamos en una fiesta, por supuesto que no pensamos en nada. Vamos con el propósito de divertirnos. Lo que menos queremos es preocuparnos. Lo que menos queremos es hacer preguntas acerca de nuestra vida, de nuestra existencia. Preguntas filosóficas de ser o no ser en este mundo. ¿Hago o no hago? ¿Soy o no soy?
Vamos con el único propósito de tomar, bailar, cantar, divertirnos, pero no nos detenemos a hacernos ningún tipo de pregunta cuando estamos en el banquete, cuando estamos en la fiesta. Solamente vamos con el propósito ¿de qué? De divertirnos. Por eso hace esta comparación entre la muerte y la vida de fiesta, de alegría, de gozo. Por eso es mejor ir al velorio, por eso es mejor estar de luto, porque voy a reflexionar. Pero cuando es el banquete, absolutamente nada, hay que divertirnos. Pasan las horas, me divierto, me levanto el otro día, ya se me olvidó, ya no me divertí, ya no me importa nada y continúa mi vida como que no ha pasado nada. Y no reflexiono y no pienso, no tengo ninguna plática constructiva. En el velorio, ya lo vamos a ver, recibimos consejo. Porque aquello es el fin de todos, es decir, aquello, la muerte, es el fin de todo y de todos. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive, el que está de visita, lo pondrá en su corazón de que ese es el fin de esa persona y que tarde o temprano será mi fin también. Por eso dice, es mejor estar en ese lugar. Voy a reflexionar. Voy a pensar, voy a meditar. No estamos aconsejándote que vayas ahora y vamos a estar buscando la manera de llegar a velorios para reflexionar. No, el punto es, no dejes que llegue ese momento para reflexionar. Reflexionemos ahorita, hagamos el buen nombre ahorita. Meditemos en estas preguntas profundas de nuestra vida ahorita, sin la necesidad de tener que ir a un velorio. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Te lo vas a llevar en tu corazón. Vas a salir afligido y meditando y pensando que lo que le sucedió a él te va a suceder a ti tarde o temprano. Y la pregunta es, ¿qué hice? Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Es mejor el pesar, ahí mismo en la tristeza, en el dolor, en el llanto. Hay algo que te habla a tu corazón, te da arrepentimiento, te hace pensar, te hace reflexionar. La risa, nos estamos divirtiendo, nos gusta reírnos, es sano, es bueno. Vamos a momentos de diversión, pero no pensamos absolutamente nada. Buscamos esa satisfacción momentánea que nos trae cierta porción de alegría, de gozo en el momento, cuando reímos, cuando disfrutamos, cuando oímos o vemos algo que nos es simpático, que nos causa gracia. Pero es mejor el pesar. Trae algo más serio a mi vida, trae algo más importante a mi vida que poder divertirme. Es el hecho de poder reflexionar, pensar en el significado verdadero de mi vida. Y finalmente el versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Nuevamente volvemos a lo mismo que estábamos mencionando. Cuando vamos a ese lugar, cuando vamos al velorio, puedes oír consejo, puedes oír palabra que traiga algo que reflexione a tu vida. Cuando oímos que pasan los familiares de la persona que ha fallecido, cuando escuchamos lo que hablan de él, puede hacerte reflexionar. Cuando te hablan de su buen nombre, de su buen testimonio, cuando te hablan de la vida que llevó, cuando te hablan de la honestidad, de la integridad, todo eso te puede hacer reflexionar. Cuando alguien viene y te da un consejo, ponte a pensar lo que es tu vida en este momento, porque tarde o temprano tú vas a estar en ese féretro. Es fácil o es más posible, hay mayor posibilidades de que en ese lugar de luto, en ese velorio, encuentre un buen consejo que cuando hay risa. Mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Cuando estoy en el banquete, cuando estoy divirtiéndome, nadie me va a dar consejo de ese tipo, nadie va a querer reflexionar. Nos estamos divirtiendo, no lo tomes en serio, no es importante. Nos quedan días, meses, años de vida. Cuando lo mencionamos al iniciar, en este momento, nunca pensamos en la brevedad de la vida. Nunca pensamos en que la vida es breve. Hoy estoy y mañana ya no estoy. Por eso voy a encontrar ese consejo sabio, voy a encontrar reflexión en ese momento triste, difícil, pero en el banquete
en el lugar, en la casa de alegría, nadie va a hablar conmigo de estas preguntas serias, de este futuro, de este significado de mi corazón, de mi mente, de mi ser, del propósito de mi vida. Nadie. ¿Por qué? Porque es diversión, porque es vano, porque es debajo del sol. Pero gracias a Dios te puedes encontrar alguien sabio en ese momento que un consejo, una reflexión nos va a dar. ¿Para qué? Para que podamos enmendar nuestra vida y podamos pensar cómo va a ser el último día, con qué nombre vamos a terminar cuando me toque estar en ese féretro. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Entonces, en estos versículos, en este contraste, encontramos que es mejor el momento de la muerte, es el momento de luto, que el momento del ungüento, del perfume, de la vanidad, o el momento de banquete, de fiesta. Es mejor. ¿Por qué? Que nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace meditar, nos hace preguntarnos. Las preguntas, valga la redundancia, las preguntas que tiene el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el significado de tu vida? En un lado lo vamos a meditar, en el otro lado nunca lo vamos a considerar. Ahora, desde el punto de vista como creyente, desde el punto de vista como cristiano, cuando vamos al velorio de un creyente, sabemos ¿qué es el significado de ese momento? Sabemos, entendemos perfectamente lo que sucede en esa hora cuando alguien muere con Cristo en su corazón. El apóstol Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando vas a un velorio de un creyente que ha tenido y ha depositado su fe en Cristo Jesús, vas con la tranquilidad, vas con la seguridad, vas con la certeza de saber a dónde va a estar esa persona por el resto de la eternidad. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo en la carta a los Filipenses. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, ya lo estuvimos viendo en los días domingo, la palabra bienaventurados. En el libro de los Salmos lo vimos varias veces. Bienaventurado el varón, bienaventurado el que confía, bienaventurado, bienaventurado. ¿Cuál fue la definición? ¿Cuál es la definición de esa palabra? Es dichoso, feliz. Significa la persona que es bienaventurada es feliz. Y aquí dice en Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es feliz, es dichoso. ¿Por qué? Porque en la vida es una satisfacción, pero el morir es ganancia, porque muero en Jesucristo es mejor. Es una bendición. Desde la perspectiva, desde el punto de vista como cristiano, como creyente, vamos al velorio, vamos a estar de luto, pero sabemos la bendición, sabemos la felicidad, sabemos la dicha, sabemos hacia dónde vamos. Hemos dicho, esas preguntas que hace el libro de Eclesiastés, las preguntas del significado de la vida, las contesta el Señor Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos las respuestas. Ahora que hemos estado hablando de este tema, cuando hemos estado hablando en el libro de Eclesiastés de lo que es mejor estar en un velorio, es mejor estar de luto que estar en una fiesta, que estar en un banquete, nos hacemos las preguntas de ¿cuál es el significado de mi vida? Desde la perspectiva creyente, desde la perspectiva como hijo de Dios, como cristiano de Cristo en nuestro corazón, entendemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La respuesta es, ¿quién? Jesucristo. A esa pregunta, el Señor lo dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la respuesta a lo que estamos hablando, Eclesiastés, del momento de la muerte, del momento en si no tuvo un buen nombre, una nueva fama. En el Nuevo Testamento el Señor te dice, no te preocupes, si tú crees en mí, el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Es la respuesta a las preguntas que se hacen en el libro de Eclesiastés, las tiene siempre el Señor Jesucristo. Es cuestión de buscarlas. De un libro pasar a otro libro y investigar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es mejor la muerte?
Porque desde la perspectiva cristiana, ¿por qué es mejor la muerte? ¿Por qué es mejor estar en luto? Porque es ganancia. Porque bienaventurados, dice el libro de Apocalipsis, los que mueren en Jesús, creyentes en Jesús. Y porque el Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Juan, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde esta perspectiva, por eso podemos contestar lo que hemos visto en el libro de Eclesiastés, en esos versículos. ¿Por qué es mejor la muerte? Porque en Cristo vamos a encontrar la vida, es la respuesta. Esa es la respuesta primordial. Pero ¿sabes algo? Solamente cuando vamos a estar de luto, cuando vamos al velorio, vamos a pensar en eso, vamos a meditar y vamos a reflexionar. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida el día que me muera? ¿A dónde voy? ¿Dónde voy a pasar el resto de la eternidad? ¿Será que mi eternidad la voy a pasar, como dice el libro de Eclesiastés, debajo del sol? ¿O será que mi eternidad la voy a pasar más allá del sol? Esa es la pregunta. Y la respuesta te dice ¿quién? Jesucristo. ¿Cuál es? Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Es la respuesta. Vida debajo del sol, vida más allá del sol. Es mejor ir a la casa de luto que ir a un banquete. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús es ganancia, es la vida. Y esa es la respuesta para nuestra pregunta: si vamos a tener significado. ¿Cuál es el significado de nuestra vida en este mundo? Y nuestro significado primordial y principal es conocer a Dios, tener una relación con Dios, acercarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios y conocer del Señor Jesucristo y su palabra. Espero que sea de bendición a tu vida. Lo vamos a dejar aquí en este momento. Si Dios lo permite, continuaremos la siguiente semana. Pero medita en esto, medita en estos versículos, pocos versículos, pero con una enseñanza interesante para nosotros podernos hacer reflexionar entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es el beneficio que saco de estar en un velorio? ¿Y qué es el beneficio que puedo sacar de estar en una fiesta? En un velorio reflexiono, medito en el significado de la vida más allá del sol. En una fiesta no medito absolutamente nada. Es la vida pasajera, es el momento, es vano, y me preocupo por la vida nada más debajo del sol. Pero recuerda, la pregunta es: ¿cuál es el significado? La respuesta es: Jesucristo es el significado de todo. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra en este día miércoles. Gracias, Padre, por tu promesa. Gracias por la seguridad. Gracias porque estamos convencidos, tenemos convicción, tenemos fe, tenemos seguridad que para nosotros el vivir eres tú, Señor Jesucristo, y el morir será ganancia. Tú eres la resurrección y la vida, y creyendo en ti el día que muramos, vamos a vivir por el resto de la eternidad, y por ello te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ruego bendiciones para todos aquellos que nos escuchan, que llegues a sus corazones y que tú seas la respuesta que están buscando para encontrarle significado a sus vidas. Bendito seas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos a ti, Dios mío, y te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Bendiciones para todos.